Hola, bienvenidos a nuestro taller de costura Méndez Designs. Somos María y Arlen. Estás oficialmente en el curso de introducción a la costura. Está dedicado o dirigido especialmente a personas principiantes que están desde cero. Manos a la obra. Esta pieza, que es la número 1, se llama guía de hilo superior. Tiene una indicación acá. Luego está esta otra pieza que se llama guía de devanador. Y la otra pieza principal que es devanador de bobina. Utilizaríamos, como dije, las tres piezas principales para empezar a coser en nuestra máquina Singer. Estas son las bobinas. Son dos tipos de bobina, puede ser de plástico o puede ser de metal. Este tipo de bobina, esta es una de las piezas fundamentales que vamos a utilizar y la vamos a colocar para hacer el llenado en esta parte, ¿ok? Que esta parte sería el devanador de la bobina. Entonces lo colocamos de esta manera. Vamos a colocar nuestro hilo y procedemos a hacer el enhebrado de la bobina. Primero aquí puede ser igual y vamos leyendo las indicaciones. En este caso tiene la flechita acá, ¿verdad? Que hace el movimiento acá en una figura. Ok, de esta manera colocamos la punta del hilo, la metemos por uno de los hoyitos, en este caso de esta bobina, por el hoyito superior. Y la metemos por acá, por este otro hoyito hacia abajo. Y colocamos la bobina en esta forma. Para que tenga un llenado, movemos lo que es el devanador, lo movemos hacia la derecha. Parando este hilito por aquí empezamos a llenar. En este caso, ¿verdad? Yo voy a comentar esto. Estos hilos tienden a montarse en esta ranura que tienen los carretos. Entonces es recomendable colocarlos en un porta hilo con la ranura hacia abajo o en un envase. Con el hilo enrollado hacia tu mano derecha, en caso de esta máquina, se coloca la bobina así, con el hilo hacia mano derecha así, y se inserta en la base del bobín, que viene siendo este. Para insertarla de una manera correcta, visualizamos una ranura que tiene, acércate, que tiene el bobín, donde el hilo debe ir suavemente encajado y que tenga un tensor no tan suave. Ahora explicaremos las otras partes que tiene la máquina para colocar nuestro hilo en la aguja. Una vez que colocamos el hilo, lo vamos a llevar, para llevarlo a la aguja lo vamos a pasar por la palanca de hilo superior. Luego bajamos, como lo dice la leyenda, ok, lo bajamos y lo colocamos en el traga hilo, palanca de traga hilo, que sería esta palanca. Tiene una abertura que el hilo debe pasar por ahí y por una plaquita que hace que el hilo tenga una tensión un poco más tensa. Luego la bajamos por esta ranura que se encuentra en la parte superior de la aguja y posteriormente por una segunda ranura inferior que también está por encima de la aguja. Y procedemos a meter de forma derecha el hilo que salga por la parte superior. Esto está bien que pase. Si esto pasa, debe llevar el hilo de una forma que no se enrolle en la aguja, ¿okay? Luego levantamos la prensa con la palanca del prensa telas que se encuentra en la parte detrás o trasera de la máquina.
y luego vamos a pasar ese hilo por debajo de la ranura del prensatelas. Con un movimiento leve hacia ti, mueves la palanca hacia ti, ¿verdad? Un movimiento, va a bajar la aguja. Si ves la aguja, la baja. Si le das hacia allá, la aguja sube. Si le das para acá, la aguja baja. Debe bajar, siempre debe darle la palanca hacia ti hasta que sientas que el hilo va a recoger suavemente el hilo de la bobina. Si se fijan aquí, este hilo superior, lo estoy moviendo, está recogiendo el hilo de la bobina y puedo revisar que el hilo de abajo subió con él aquí. La tapita debe estar siempre cerrada con seguro. De esta manera se saca la tapa del embobinador y de esta manera se coloca la tapita del embobinador. Vamos a empezar por esta pieza que es el disco tensor. Aquí también en casi todas las máquinas tiene la palabra tensión. Esta su función es que debe ajustarse, siempre tiene unas líneas o unas rayas donde debería estar dependiendo la tela. Su función es apretar el hilo, hacer que el hilo tenga una tensión ajustada para que la costura quede normal. Y todo depende del tipo de tela. Si la tela es más delgada, debes de aumentar el número para que apriete un poco más el hilo, o si es más gruesa, puedes aflojar. Todo depende. Se debe hacer una prueba en un retazo de tela para tú verificar si el hilo está muy tenso o muy flojo. Ok, esta pieza, si tú la mueves hacia el número inferior, el 2, el 1, el hilo va a estar bien flojo y no va a tener una costura normal. Y si lo ajustas mucho, él va a tensar demasiado el hilo y las costuras van a quedar rígidas, muy cerradas, y puede arrugar o fruncir algunas telas suaves. Entonces es recomendable colocarlo en 3, 4 o 5, dependiendo la tela. Esta pieza es como para colocar la aguja en una posición que para ti sea más acorde o más cómoda. En el caso de colocar un cierre, puedes mover la aguja hacia la derecha, como la puedes mover hacia la izquierda, o la dejas en el centro. Cuando vamos a colocar un cierre, la movemos en la parte del cierre a la izquierda y a la derecha. Continuamos con el disco de selector de ancho de puntada. Y en este caso aumentamos el número cuando queremos hacer una costura que tenga un zigzag ancho, bien ancho, y lo regulamos con este, que sería el disco selector de largo de puntadas. ¿Okay? Cuando queremos, un ejemplo, colocar un zigzag ancho pero que no sea tan abierto, bajamos el número en la puntada que no sea tan larga. Esto combina un zigzag cerrado. Esta pieza es el disco que selecciona el largo de la puntada. Cuando queremos una puntada recta, este disco debe estar en 0 y acá colocamos nosotros los números. Si queremos que sea una puntada cerrada, va a empezar en 1, más larga en 2 y mucho más larga en 3, y lo más largo, que es una costura muy floja, es en 4. De lo recomendable para hacer una costura en esta máquina, podemos utilizar el 2,5 o 3. ¿Okay? Disco selector de puntadas. En este caso, esta máquina Singer Heavy Duty tiene discos. En este disco muestra unos colores negros y azul, donde las costuras normales que vas a hacer te las indica en negro. Si vas a coser en negro, este selector debe estar en esta posición en negro, y debe hacer todas las costuras que están en negro. Y si quieres hacer una costura de las que están en azul, que ya sería algo como bordado, ya mueves el selector de puntadas largas donde esté la S y el 1, S1, en este caso está de color azul, y ya puedes trabajar cualquiera de estas puntadas. Ahora vamos con una pieza fundamental, que es la palanca de reversa para el cierre de costuras. La función de ella es asegurar la prenda al final o al principio cuando haces la costura, para que los hilos no se deshagan. Entonces al utilizarla, aprietas el botón, sigues cosiendo y sueltas. Por acá tenemos la prensa tela
hay diversidad de prensas de tela. Esta es una prensa tela universal. La forma de sacarla es apretando una palanca que tiene acá en la parte posterior y la prensa se desprende. Para colocarla otra vez, tratamos de colocarla que la ranura que tiene dentro de esta pieza entre en esta cánula de metal que está ahí. Entonces bajamos el prensatela que caiga directamente en la ranura de la y ensalte. ¿Okay? El próximo paso es cómo destornillar la aguja. Vamos a utilizar una palanca que traen todas las máquinas. El destornillador de las máquinas debe ser de otra forma, pero esta la trajo así. Movemos nuestro tornillo, lo aflojamos, agarramos la aguja mientras estamos aflojando el tornillo y bajamos la aguja. Tenemos la aguja acá. Las agujas tienen unas letras donde está el número muy miniatura, no se puede ver, pero sí tiene una forma chata, vamos a decir, plana, ¿verdad? Mientras que el frente de la aguja es circular. La aguja siempre se coloca con esa parte plana hacia atrás. La colocamos, la agarramos con nuestros dedos sintiendo lo que es la parte plana y la insertamos en su orificio donde viene la aguja. Una vez que la sentimos bien profunda, en este caso la colocamos hacia arriba, todo lo que da, apretamos nuestro tornillo de la aguja hacia afuera o hacia atrás, bien fuerte, que ajuste bien la costura. Ok, vamos a mostrar un poco de algunas costuras utilizando nuestras, mira lo que estoy haciendo. Bajamos la prensa y vamos a hacer una costura recta. Voy a colocar mi costura, mi selector de costura de puntadas rectas. Me voy a el largo de puntada, no lo quiero muy corta, pero lo quiero en 2,5. Aquí lo coloco en 0 porque voy a trabajar en recto. La aguja está en el medio y como es una tela gruesita, yo lo voy a colocar en 4. Ok, bajamos la prensa, que la tenemos aquí atrás. Cada vez que vamos a coser bajamos la prensa y empezamos a coser en esta posición. Llevando nuestra tela para aquí, la máquina tiene un cortador de hilo. Lo puedo cortar por aquí. Okay. Vuelvo a colocar mi tela acá, limpio mi tela, siempre. Bajo el prensatela. Siempre es importante que cuando realices tus costuras hagas el cierre con la palanca de retroceso. De esta forma. Te mostramos ahora cómo coser en zigzag. En este caso vamos a abrir el zigzag acá en 5, pero acá voy a cerrar más. Voy a llevarlo en 1 si es posible. Y voy a buscar acá el zigzag. Voy a colocar acá la orilla. Los zigzag deberían ir en la orilla. A ver cómo me queda este zigzag. Ok, vamos a hacerlo un poquito más abierto. Entonces abro aquí un poquito y lo dejo en 5 para que el zigzag quede más abierto. En este caso quedó más abierto. Vamos a llevarlo a 6, que el zigzag quede más abierto pero un poquito más cerrado. Te lo llevo acá. Aquí fue más abierto, aquí fue más cerrado. Y si lo que quieres es realizar algunos bordados en tu tela, vamos a usar alguna costura de las que están marcadas en azul. Vamos a usar el S1. Colocamos el selector de largo puntada en esta posición. Aquí la dejamos ponerle en 2 que no quede tan cerrada y nos vamos a hacer
Por ejemplo, Me gusta la... ¿cuál? me gusta esta. ¿Te gusta esta? Sí, me gusta. Ok, puede ser cualquiera. Esta. Sí. Finalmente hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete a nuestro canal, comparte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te pueda avisar el próximo video. En la parte superior te voy a dejar el próximo video que te va a ayudar a transformar esas técnicas de costuras que tanto deseas. Te esperamos en el próximo episodio.